Vamos a ver ahora las coordenadas polares en el plano complejo y las vamos a usar para estudiar las potencias enteras de los números complejos y las raíces. Bueno, la forma polar de los números complejos se obtiene muy fácilmente a partir de las coordenadas polares y la relación que tienen estas con sus coordenadas cartesianas, que es la eh, relación que todos conocemos, que es esta que está aquí. Ajá. Digamos, ya sabemos que en este contexto pues cambiamos un poco los nombres. R pues es justamente el módulo de nuestro número complejo y teta es el argumento. Entonces si z es de la forma x más y, entonces eso lo podemos escribir de esta manera y esa es la llamada forma polar. Aquí abajo pues tenemos el diagrama conocido de pues la relación entre las coordenadas, ¿no? Y recordemos que el ángulo pues es, que en este caso lo conocemos como el argumento, está bien definido salvo múltiplos enteros de 2 pi. Aquí pues ponemos rápidamente un ejemplo. Vamos a poner aquí nuestro plano. Y vamos a localizar el número complejo 1 menos i. Digamos, si por aquí está el 1, y aquí está el menos i, pues como que por aquí más o menos estará el 1 menos i. Y vamos a tener su forma polar. Primero, bueno, lo más sencillo es obtener el módulo. Déjenme poner un poco más a la... Por aquí está el 1. Entonces, el módulo de este número complejo, que es justamente esta distancia, pues se puede calcular rápidamente. Eso es raíz de 2. Y el argumento, ¿cómo se calcula? Bueno, pues digamos, si queremos un argumento positivo, el más pequeño positivo, entonces partimos del eje X o del eje real y empezamos a girar hasta llegar al semirrayo que une al origen con este punto, ¿no? ¿Sí? Y bueno, este argumento, ya decíamos, pues aquí podemos dar cierto número de vueltas y llegar a este semirrayo. Todo ese número de vueltas pues me daría un nuevo valor del argumento. Eso es para el caso de argumentos positivos. Giramos en el sentido contrario al de las manecillas del reloj. Si queremos un ángulo negativo, pues partimos del eje real positivo y giramos en la dirección de las manecillas del reloj, que es como lo estamos haciendo aquí. Y entonces un valor del argumento, pues es este ángulo que es menos pi cuartos. Entonces una manera de representar en forma polar a 1 menos i, pues sería raíz de 2 por el coseno de menos pi cuartos más i veces el seno de menos pi cuartos. ¿Cuáles serían otras representaciones de este número en forma polar? Pues las que estamos poniendo de este lado. ¿Sí? Esas serían pues todas las representaciones en forma polar. Entonces
Como en el caso usual de las coordenadas polares, un número complejo va a quedar representado de diversas maneras. Uh-huh. Ahora, podemos usar la forma polar para eh, pues dar una interpretación muy útil del producto en los números complejos, ¿no? Entonces tomamos nuestros números complejos Z1 y Z2, los escribimos en forma polar, calculamos el producto, que es esta expresión que está un poco larga, pero si la vemos con cuidado, esta primera expresión no es más que el coseno de la suma de θ1 más θ2, y este segundo es el seno de la suma de θ1 más θ2. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que el producto de Z1 por Z2 va a tener como módulo esta cantidad, lo cual se abrevia diciendo que el módulo del producto es el producto de los módulos y el argumento va a ser la suma de los argumentos. Esto de nuevo salvo múltiplos enteros de 2 pi i. Y aquí ponemos pues también un ejemplo muy, muy rápido. Vamos a ilustrarlo aquí en el plano. Entonces, aquí tenemos que ubicar en algún lado la circunferencia unitaria para que nos sirva de referencia. Vamos a ubicarlo por aquí. Ajá. Vamos a moverlo un poco para que quede más o menos centrado. Y entonces ubicamos el punto Z1, que es, digamos, el punto sobre la circunferencia unitaria que está con un argumento de pi cuarto sobre el eje, ¿no? Y nuestro Z2 es 2i, que quedaría más o menos por acá. Entonces, ¿por dónde queda el producto? Bueno, pues el producto va a quedar en una circunferencia de radio 2, porque el producto va a tener el módulo 2, pero además el argumento va a ser la suma de los argumentos. Como pi cuartos más pi medios es 3 pi cuartos, pues entonces nuestro producto va a quedar más o menos por aquí. ¿Sí? Aquí este ángulo es 3 pi cuartos. Así es como funciona el producto. Eso lo podemos usar para obtener todas las potencias, primero, digamos, con enteros positivos de los números complejos. Si yo tengo dado un número complejo en forma polar, ¿cómo se ve el cuadrado de ese número? Pues lo que sabemos es que el módulo va a ser el cuadrado del módulo original y el argumento pues va a ser el doble. Eso, digamos, podemos probar por inducción que se vale esta formulita que está aquí, ¿no? Por el momento estamos trabajando con naturales, ¿no? Y esta es la llamada fórmula de Moivre. Vamos a ver cómo se ve esto en la circunferencia, en el plano, ¿no? Y bueno, por conveniencia vamos a tomar un punto sobre la circunferencia unitaria. ¿Por qué lo hacemos así? Bueno, pues porque si no, nuestros módulos pues empiezan a crecer muy rápido o a decrecer muy rápido en el caso de que el módulo sea menor que 1. Y entonces
pues como que no vemos bien qué es lo que ocurre. Entonces, pues simplemente aquí en nuestra circunferencia unitaria tomamos un punto. Déjenme ponerlo de otro color. Por aquí, digamos. Este es un Z. Ajá. Y entonces, pues por dónde van a ir cayendo sus potencias. Pues nos fijamos en este ángulo y pues lo vamos duplicando, triplicando, etcétera. Por ejemplo, aquí pensando en que este ángulo mide lo mismo que este ángulo, pues por aquí va a caer nuestro z cuadrado. Uh-huh. Luego lo triplicamos, digamos que caemos un poquito por acá. Digo aquí medio forzando un poco la figura. Por aquí caería z al cubo y así sucesivamente, ¿no? Iríamos obteniendo puntos sobre la circunferencia unitaria. Uh-huh. Así es más o menos como se verían estas potencias. Y digo, si el módulo fuera mayor que 1, pues lo que pasaría es que nuestros puntos se irían a infinito, digamos, ¿no? Se empezarían a alejar del origen. Si el módulo fuera menor que 1, se irían acercando al origen. Uh-huh. Ahora, ¿cómo se ve esto en el caso de potencias negativas? Yo digo que basta analizar el caso en que n es igual a -1, porque pues como obtenemos la potencia menos n, donde n es un natural, pues es la potencia -1 por n, ¿no? Entonces basta analizar qué es lo que ocurre con este caso. Aquí lo que tenemos pues es el inverso multiplicativo de z, que ya habíamos encontrado una expresión para él, es z conjugado sobre el módulo de z, y esto pues lo podemos representar fácilmente en, en nuestro plano, ¿no? Ay. Uh-huh. Digamos que por aquí escogemos a nuestro z y ya sabemos que z conjugado pues va a ser eh, el reflejado de z con respecto del eje real, ¿no? Y entonces por la fórmula que tenemos aquí, z a la menos 1 pues no es más que un múltiplo positivo de z conjugado. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que z a la menos 1 va a caer sobre esta semirrecta. ¿Dónde va a caer? Pues depende de cómo esté situado z con respecto de la circunferencia unitaria, ¿sí? Vamos a pintar aquí una eh, circunferencia. Digamos que por aquí anda la circunferencia unitaria. Vamos a moverlo otra vez tantito para que quede más o menos centrada. Y entonces, pues el caso que estamos ilustrando ahí es cuando el módulo de z es mayor que 1, entonces el módulo de 1 entre z es menor que 1, quiere decir que z a la menos 1 va a caer por aquí adentro en algún punto, ¿no? Y luego, pues análogamente, si el módulo de z es menor que 1, pues entonces su inverso va a caer afuera, ¿sí?
¿Y qué pasa si nuestro z es de módulo 1? Observen que si el módulo de z es igual a 1, pues entonces z a la menos 1 no es otra cosa más que z conjugado, ¿sí? Ahora, si escribimos esto en forma polar, que es lo que estamos haciendo aquí abajo, utilizando la formulita de nuevo, z conjugado sobre el módulo de z al cuadrado, obtenemos esta expresión, ¿sí?, que podemos escribir usando las propiedades del seno y del coseno de esta manera. Pero, pues eso quiere decir que se cumple la fórmula de Moivre para n igual a menos 1. Les recuerdo que la fórmula pues es esta que estoy escribiendo aquí abajo. Ajá. Y entonces, como decía hace rato, si se vale la fórmula para n igual a menos 1 y se vale para todos los naturales, pues entonces también se va a valer para todos los enteros negativos, simplemente usando ahí otra vez inducción. Uh-huh. Entonces eso sería lo correspondiente a esta fórmula de Moivre. Solo menciono rápidamente que más adelante vamos a ver potencias arbitrarias, no solo enteras, sino racionales o con cualquier complejo arbitrario, y ahí vamos a tener cuidado porque la fórmula esta no necesariamente se vale en general. Uh-huh. Ahora podemos hacer un poco el proceso a la inversa. Podemos calcular las raíces enésimas de un número complejo. ¿Sí? Aquí está nuestro número complejo, W, escrito en forma polar. Y bueno, quisiéramos encontrar las raíces enésimas, es decir, las que satisfacen esta propiedad que está aquí, ¿no? También Z lo ponemos en forma polar. Entonces, así de entrada, pues muy rápidamente, yo puedo encontrar una primera raíz enésima de W, que es esta que está aquí, que la vamos a denotar como Z sub 0, ahorita vemos por qué, ¿no? Y entonces es más o menos fácil de encontrar y es, pues, digamos, como que es la más natural posible, ¿no? Vamos a ir ilustrando eso aquí al lado. De nuevo tenemos que poner por aquí una circunferencia. Para que no, para que pues nos ubiquemos. Uh-huh. Muy bien. Esa sería la circunferencia unitaria. Entonces, de nuevo voy a tomar W por aquí en algún lado dentro en la circunferencia unitaria y digamos, pues no sé, vamos a buscar las raíces quintas, ¿no? Entonces vamos a hacer aquí n igual a 5. Y entonces, pues la primera raíz, la que denotamos por z0, pues simplemente la obtenemos dividiendo el ángulo este que está aquí en 5 partes iguales. Bueno, digamos que no me va a salir exacto, pero digamos que este angulito es θ0 entre 5, ¿no? Este angulito de aquí.
Bueno, no le voy a poner tantas flechitas para no llenarnos tanto. Bueno, creo que sí lo voy a tener que poner. Este es teta cero. Entonces la primera raíz, lo voy a poner en rojo, es esta que está aquí, y este es mi z0. Uy, creo que apenas se ve. Mejor lo voy a poner en verde. Ahí está z0. Pero eso es solamente una raíz. Vamos a ver cómo encontrar todas las raíces. Pues lo que nos dice la fórmula de Moivre es que si queremos que se cumpla que z a la n sea w, pues entonces la expresión de la izquierda tiene que ser igual a la expresión de la derecha. Entonces, si nos fijamos primero en los módulos, pues eso nos quiere decir que R pues es la raíz enésima positiva de R0. Pero si nos fijamos en los argumentos, entonces estos argumentos son iguales módulo 2pi. Y eso quiere decir pues simplemente que su diferencia es un múltiplo de 2pi, ¿no? Y eso ya nos dice pues la forma general, ¿no?, de de estas raíces, que es la que está aquí abajo. Aquí aparece ya el módulo, que es este que está aquí. Y aquí, pues simplemente despejando en esta ecuación, pues encontramos todos los valores del argumento que nos dan pues las raíces, ¿sí? Observen que, digamos, si yo me fijo en el argumento de si yo me fijo en el argumento de dos raíces consecutivas, por ejemplo, digamos, si tomo z0, su argumento era ¿cuál? Teta 0 entre n. Bueno, en este caso, en el caso de la figura, teta 0 entre 5. Luego, la siguiente raíz, ¿cuál será su argumento? Pues su argumento va a ser teta 0 más 2pi sobre 5, que pues no es otra cosa más que teta 0 sobre 5 más 2pi sobre 5. O sea, los argumentos de z0 y de z1 difieren por 2pi entre n. En este caso, pues n es igual a 5. Y digamos, ¿cómo representamos ese ángulo de 2pi sobre 5? Pues en nuestra figura, yo digo que lo podemos representar de la siguiente manera. Ya me arrepentí del verde, déjenme ponerlo mejor en amarillo, creo que sí se ve un poquito más. Entonces, yo voy a tomar aquí, espero que más o menos me salga, puntos sobre la circunferencia unitaria, tales que cada uno de estos ángulos, por ejemplo, sea, vamos a marcarlo aquí, este ángulo sea 2pi sobre 5. Luego aquí otro 2pi sobre 5. 2pi sobre 5 aquí y 2pi sobre 5 acá, ¿no? Y entonces nos queda pues una figura, bueno, a mí no me quedó tan bonita, pero nos queda una figura bonita porque esos 5 puntos, que serían raíces de mi número complejo, W,
forman los vértices de un pentágono regular. En el caso de las raíces enésimas, pues digamos de un punto sobre la circunferencia unitaria, también van a ser los vértices, pero ahora de un eneágono regular, ¿no? Aquí en esta diapositiva lo que hacemos es justamente checar el número de raíces enésimas, que va a ser, pues no va a ser otra cosa más que exactamente n. Entonces, ¿cómo checamos que son realmente n? Pues bueno, lo primero que checamos es que de todas las raíces que habíamos puesto en la diapositiva anterior, ¿sí? O sea, este montonal de fórmulas, observen que aquí estamos eh, haciendo variar k sobre los enteros. Entonces, en principio, podríamos tener una infinidad de raíces, pero en la siguiente diapositiva mostramos que esto no es así. Ajá. Pues lo primero es que pues simplemente observar que si yo tomo el índice, digamos, k y el índice k más n, pues entonces estos argumentos difieren simplemente por 2pi, y como nuestras expresiones en la diapositiva anterior tienen cosenos y senos, pues entonces este 2pi que está por aquí, pues no va a pintar, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que, por ejemplo, la raíz que corresponde al índice k más n, pues es justamente la raíz que corresponde al índice k. Y eso quiere decir que las únicas raíces posibles, oye, las únicas raíces posibles son estas que están aquí, ¿no? Z0 hasta Zn-1. Esas son las raíces posibles. Ahora dentro de esas, pues podría haber algunas repetidas y podemos ver que eso no es así. Si nosotros tomamos dos de esas raíces, digamos con j y k ciertos índices entre 0 y n-1, y supongo que son eh, iguales, pues voy a ver que los índices tienen que ser iguales, ¿sí? Es decir, no dentro del conjunto de raíces z0 hasta zn-1, pues no puede haber unas repetidas. Entonces, pues simplemente me fijo en los argumentos, ¿sí? Y yo sé que esos argumentos pues tienen que ser iguales módulo 2pi. Y van a ir despejando, quitando la n, etcétera, eh, cancelando la z0, haciendo ese tipo de cuentas, pues llegamos a que j menos k tiene que ser un múltiplo de n. Pero, ¿qué pasa en ese caso? Pues como los índices caen en este rango, entonces su diferencia tiene que ser menor que n. Y entonces para que se cumpla esta ecuación, pues la única forma en que se cumpla es que m sea 0, es decir, que los índices sean iguales, ¿no? Entonces, sí, siempre que yo tenga un número complejo y una n, voy a tener exactamente n raíces enésimas. Y recuerden que pues es fácil visualizarlas como aquí en esta figura, ¿no? Siempre van a representar los vértices de un polígono regular. Entonces, con eso pararíamos en esta sesión, en la que vimos, digo, la forma polar, el teorema de De Moivre y su aplicación a
potencias y raíces.